presenciando, bueno, quizás sí presenciando, pero no pasando específicamente por lo que uno puede estar pasando. Y de repente uno puede sentirse, nadie me entiende. ¿Hay alguien que me entienda? ¿Quién en verdad puede entenderme? También nosotros pudiéramos pensar, una situación muy parecida le pasó a Job. Si ven ahí en Job, está en el Antiguo Testamento. Vamos a Job capítulo 9. Job se encuentra antes del libro de Salmos. Bueno, no sé si les ayude mucho eso, pero Salmos más o menos está como a la mitad de la Biblia. Y ya si van a Job capítulo 9, vean Job cómo se encontraba en esta situación. Él mismo había vivido una vida íntegra delante de Dios, intachable. No que era perfecto, pero realmente no se había desviado de los caminos del Señor. Él seguía en los caminos del Señor. Y Dios lo sabía, tanto que Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mira cómo anda bien, apartado del mal, anda en mis caminos. Y Satanás le dijo, bueno, la razón por la cual anda en tus caminos es porque lo has bendecido mucho. Le has dado riquezas, le has dado bendiciones familiares, le has dado muchas cosas. Quítaselas y vas a ver cómo no te maldice en tu propio rostro. Y Dios le dijo, te voy a permitir que lo toques, que le quites esas cosas. Y sí, en verdad, fallecieron todos sus hijos, todos él se quedó sin ninguno de sus propiedades. Y al fin de cuentas dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea su nombre. No lo maldijo, como pensó Satanás que lo iba a hacer. Después le dijo, bueno, la razón por la cual no te maldijo es porque no has tocado su cuerpo. Pero déjame que lo hiera. Déjame que le mande una sarna, unas úlceras, unas llagas en todo su cuerpo y vas a ver cómo no te maldice en tu propio rostro. Está bien, te permito que lo hagas, nada más no le toques su vida. Y si llega, le manda unas llagas fuertes, no podía aguantar, se estaba rascando, el dolor era increíble. No tenía ni un tiempo en que pudiera descansar del sufrimiento. Si era de noche, deseaba que fuera de día. Si era de día, deseaba que fuera de noche. Una situación en la cual él prefería estar mejor muerto que estar viviendo. Su esposa misma le dijo, ¿todavía aún así mantienes tu integridad? ¿Aún todavía te mantienes firme en los caminos del Señor? Maldícelo y muérete. Prácticamente fue lo que su misma esposa le dijo. Y él dijo, ¿sabes qué? Estás hablando como una insensata. Pero aquí llega Job un momento en que ya no aguanta más y él empieza a maldecir el día que nació. De alguna manera estaba acercándose a maldecir a Dios, estaba maldiciendo los propósitos de Dios o los planes de Dios de alguna manera, no lo maldijo directamente a él. Y fíjense lo que él está mencionando aquí, cómo él se siente. Vean el versículo 21. Soy intachable, pero ya no me importa. Yo sé que estoy en integridad, yo sé que estoy en mis caminos, pero al fin de cuentas no me importa. Tengo en poco mi propia vida. Al fin de cuentas ya no me importa nada. Ya no importa ni mi propia vida. Todo lo es lo mismo. Por eso digo, a buenos y a malos destruye por igual. Al fin de cuentas Dios destruye a buenos y a malos. Tú puedes estar portándote bien y te va a caer de repente una enfermedad y te va a pasar lo mismo que el que se estaba portando mal. La verdad es que ya no me importa. Si alguna plaga acarrea la muerte repentina, Él se burla de la angustia del inocente. Al fin de cuentas, yo creo que ni a Dios le importa. Llega, mira cómo estoy sufriendo, tengo una plaga. Él hasta se burla de la angustia del inocente. Si algún malvado se apodera de un terreno, Él les tapa los ojos a los jueces. Mira tanto injusticia que pasa en este mundo. Llega un malvado, se apodera de las propiedades de otra persona y los jueces, la policía, las autoridades no hacen nada. ¿Y quién los puso ahí? Dios. Hasta Dios les tapa los ojos a los jueces. Si no lo hace Él, entonces ¿quién? ¿Que no Él es el soberano? ¿Que no absolutamente Él tiene control de todo? Entonces, si Él no es responsable de eso, pues ¿quién entonces es responsable? Transcurren mis días con más rapidez que un corredor. Vuelan sin que haya conocido la dicha. De repente, mis días se me van enfrente de mí. Ya me voy a morir. Hasta desearía estar muerto, lo que estaba diciendo. Se deslizan como barcas de papiro, como veloces águilas al caer sobre su presa. Si acaso digo, olvidaré mi queja,
cambiaré de expresión, esbozaré una sonrisa. Uno pudiera decir, bueno, Job, cambia tu actitud. Tú estás viendo las cosas, el vaso como medio vacío, ¿por qué no lo ves medio lleno? Dice Job, bueno, se me ocurre, voy a cambiar mi actitud, dice Job. Fíjate, me queda el miedo de tanto sufrimiento, pues bien sé que no me consideran inocente. Al fin de cuentas, voy a seguir sufriendo. Por más que quiera ver las cosas, el lado bonito de las cosas, por más que quiera ver el lado positivo de las cosas, no aguanto ya el sufrimiento. Y al fin de cuentas, ustedes piensan que todo es porque yo hice algo. Ustedes no me consideran inocente. Y ya que, versículo 29, y ya que me tienen por culpable, ¿para qué voy a luchar en vano? Si en verdad me tienen por culpable ustedes, pues, ¿qué más voy a hacer? Aunque me restriegue con jabón y me limpie las manos con lejía, tú me lanzarás al muladar y hasta mis ropas me aborrecerán. Al fin de cuentas, Señor, aunque trate de limpiarme, trate de estar, pero te íntegro, tal como he tratado de vivir mi vida en tus caminos, como si tú quieres me pones otra vez en el muladar, hasta haces que mis ropas me aborrezcan. Y fíjense cuánto llega el momento. Uno diría, wow, ahora sí que está molesto, Job, ahora estaba molesto. Y uno diría, pero ¿cómo es posible un hombre pero intachable? Un hombre pero que vivía en los caminos de Dios, ¿cómo es que está hablando de esa manera en frente de Dios? Es más, sus amigos le decían eso. Bien que tú enseñabas la palabra de Dios a los niños, a las personas, les guiabas y les daba la sabiduría en el camino en que deberían de andar. Una persona no únicamente íntegra que andaba en los caminos de Dios, enseñaba la palabra de Dios. Y sus mismos amigos le dicen, pero ahorita que ya te llega a estos problemas, ahora sí andas hablando así de Dios. Así lo estaban reprochando sus amigos. Es más, le decían, ¿sabes qué? Dios disciplina, pero al fin de cuentas, Él también restaura. Como diciendo, si hay algo que te está pasando es porque hay algo contigo. Sencillamente pídele perdón y Él te va a ayudar. Y era lo que más le dolía a Job. Él no es que se consideraría perfecto, nadie es perfecto, pero él sabía que él estaba en los caminos del Señor. Él de lo que él entendía no era que era algo que él había hecho y por eso Dios lo estaba poniendo en esa situación. Es más, Dios mismo no lo había puesto por eso. ¿Saben por qué Dios lo puso así? Precisamente porque Satanás lo había retado. Y Dios dijo, mira, no me va a blasfemar. Al fin de cuentas, ¿qué llevó Job después de decir tanto? Fíjense lo que dice el versículo 32. Dios no es hombre como yo, para que juntos comparezcamos ante un tribunal. No hay un juez entre nosotros que decida el caso por los dos. No hay quien aleje de mí el báculo divino, para que ya no me asuste su terror. Quisiera yo hablar sin temor, pero no estoy en tales condiciones. ¿Cómo me gustaría que hubiera alguien que me entendiera? Que hubiera alguien que en verdad fuera un mediador entre mí y Dios. Uno diría, Dios, Job, ¿tú no piensas que Dios te entiende? No, ¿cómo? Dios me está entendiendo, mira cómo me está tratando. Pero ¿cómo me gustaría que hubiera un juez entre nosotros? Alguien que pueda decirle a Dios, si en verdad Job ha andado en integridad. Sabemos que Dios sabía que Job había andado en integridad, pero Job no entendía eso. En ese momento lo único que Job pensaba era, ¿cómo me gustaría que hubiera una persona, un mediador, que pudiera abogar por mí delante de Dios? Porque la situación que estoy es difícil. ¿Sabes qué? Ese mismo deseo. Job, por cierto, fue probablemente el primer libro escrito de la Biblia. La historia o el contexto histórico donde está Job es en el tiempo de los patriarcas. A patriarcas hablando de Abraham, Isaac, Jacob. Y aquí estamos viendo que durante toda la Biblia siempre ha habido ese deseo. De alguna manera que uno pueda estar bien con Dios. Era lo que Job más tenía. Job decía, yo estaba bien con Dios, pero Dios no me considera que yo estoy bien, si no, no me hubiera mandado eso. De alguna manera, ¿cómo me voy a defender delante de Él? ¿Quién va realmente a abogar por mí? Fíjate aquí en este salmo, el Salmo 103, ahí menciona, alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides de ninguno de sus beneficios. Aquí el salmista está diciendo, Señor, tú nos das muchos de esos beneficios. ¿Cuáles son? Él perdona todos tus pecados.
nos perdona el Señor. Él sana todas tus dolencias. El Señor nos sana. Cuando estamos en enfermedad, Él nos sana. Cuando estamos en el dolor, Él nos sana. Él rescata de tu vida del sepulcro. Cuando estamos allí, que vamos a la muerte, Él nos rescata del sepulcro. Y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como alas de águila. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Y la verdad es que el Señor lo hace. Pero ¿qué acerca cuando no lo está haciendo? ¿Qué acerca cuando tú tienes todas esas dolencias? ¿Qué acerca cuando te están haciendo injusticia? Y al parecer, el Señor no está viendo la injusticia. ¿Qué acerca cuando tú no sientes ese amor y esa compasión? Y tu vida no está llena de bienes y de colmos, no está colmando, perdón, de bienes tu vida. ¿Qué haces en esas situaciones? Al fin de cuentas, la misma Biblia trata de explicar, desde el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, que esa situación no era el mundo ideal en el cual Dios lo había planeado. Él mismo le había dicho cuando Adán y Eva habían pecado, dijo: pondré enemistad entre ti o entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Al fin de cuentas, va a haber una enemistad. Y sí, la tierra está bajo maldición. Y sí, a veces nosotros nos vemos cómo nuestra vida está colmada de beneficios y cómo nosotros estamos regocijándonos en todo tiempo. No, a veces estamos sufriendo. Pero ¿sabes qué? Al fin de cuentas, Satanás va a ser derrotado. ¿Y cómo va a ser derrotado? Por medio de la simiente de la mujer. Por medio de alguien que va a nacer por medio de una mujer y va a derrotar a Satanás. Y es más, esa persona va a salir de Abraham mismo. Ahí le está diciendo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias van a ser benditas por medio de ti. Y sí, hay tiempos de sufrimiento, pero a fin de cuentas Dios va a revertir todo eso. Y va a caer la bendición. Y es lo que estaban, de alguna manera, el pueblo de Israel esperando. Y aquí llega un momento en que Dios se le presenta a dos personas: Zacarías y María. Vamos a ver quién le creyó al Señor. Vamos a ver si tú le creerías al Señor. Vamos a ver si tú confiarías en el Señor cuando estás en sufrimiento, cuando estás en dolor, cuando las cosas no van bien, cuando en ese momento tú no ves que el Señor está colmando de bienes y de riquezas y de favor tu vida, sino al contrario, no sabes ya ni para dónde ir. Piensas que nadie te entiende. Vamos a ver si tú le creerías al Señor. El Señor dijo: ¿sabes qué? Yo voy a enviar una simiente. Voy a enviar a alguien que Él va a revertir esa maldición. Y fíjense, aquí llegó con esas nuevas noticias. Vamos a ir a Lucas, capítulo 1. Vean el versículo 5. Vamos a ver dos diferentes casos interesantes. El primero, vamos a ver cómo Dios llega aquí a Zacarías. Bien, Lucas capítulo 1, bien el versículo 5. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Aarón era de la línea de donde eran los sacerdotes, y ambos eran descendientes de Aarón, tanto Zacarías como Elizabeth. Pero fíjate que menciona aquí: ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Aquí tenemos unas personas tal como Job. Unas personas que seguían al Señor, intachables, andaban en los mandamientos de Dios. Fíjate qué pasó. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y los dos eran de edad avanzada. A pesar de andar en los caminos del Señor, el Señor le dijo: no van a tener hijos. En esos tiempos, sobre todo, mirando las promesas de los israelitas, de que a través de los hijos, a través de la simiente, Dios iba a traer esa bendición.
Es más, muchos estaban esperando, quizás yo vaya a traer a aquel rey. Quizás yo vaya, por medio de mí vaya a nacer el Mesías. Y los hijos se consideraban esta gran bendición del Señor. Y de repente aquí dos personas que andaban en los caminos del Señor, el Señor no les da hijos. Y fíjate cómo menciona aquí en el versículo 8. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Aquí de repente llega Zacarías, que probablemente le tocaba, solamente tenía esta oportunidad de entrar al lugar santísimo, donde se consideraba la misma presencia del Señor, solamente una vez en toda su vida. Y aquí le tocaba, por fin. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Zacarías, yo sé que tú estabas orando. Yo sé que tú querías tener un hijo. Yo sé que estabas orando por eso. ¿Sabes qué, Zacarías? Dios escuchó tu oración. Pero Zacarías probablemente se queda pensando: pues ya estoy viejo, mi esposa ha sido estéril. Fíjate que le menciona aquí. Tendrás gozo, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Va a ser una persona especial, Juan, porque él será un gran hombre delante del Señor. Yo lo he escogido para un ministerio grandioso. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Va a ser una persona que el Espíritu Santo va a estar sobre su vida aún desde que nace. Una persona pero consagrada al Señor. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Va a ser como un profeta. Va a hacer que muchos de los de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Tal como Elías, cuando estaba el pueblo de Israel apostatando de Dios, estaban yendo tras Baal. Y Elías consagró a todos los profetas de ahí de Baal y prácticamente todo el pueblo estaba con Baal. Y ahí Elías pone un altar y Dios se manifiesta diciendo que Jehová es el único Dios, o el Señor, Yahvé es el único Dios. Este hombre va a ser como Elías, va a tener tal poder, va a tener tanta influencia. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Al fin de cuentas, esta persona va a hacer que los padres que han seguido los caminos no del Señor, sino se han desviado, Él los va a reconciliar a la sabiduría de los justos. Y uno diría: bueno, aquí está la promesa que se supone que Zacarías estaba esperando. Se supone que Zacarías, él era sacerdote, él conocía las Escrituras, él bien sabía de que Dios iba a mandar bendición e iba a mandar un Mesías, un Salvador, a través del hijo de una de las personas. Como dice, la simiente le va a aplastar la cabeza a Satanás. Al fin de cuentas, aquí le está diciendo: ¿sabes qué? Yo voy a mandar al precursor del Mesías, al que va a venir antes del Mesías, y vas a ser por medio de ti. Y es más, yo sé que tú estabas orando porque sabía que era una afrenta, una vergüenza pública, que no podías tener hijos, porque en esos tiempos se consideraba: bueno, es la bendición del Señor que me está dando hijos, y yo sé que no los has podido tener y has estado orando por eso, pero yo sé que lo que más te interesaba era que el Señor cumpliera su promesa. ¿En verdad sería eso? Bueno, en ese momento Zacarías hubiera dicho: por fin el Señor se ha manifestado. Pero fíjense cómo responde Zacarías. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel, ya que soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. ¿Sabes qué? Dios, necesito una prueba de esto. ¿Cómo voy a poder estar seguro de esto? Yo soy anciano, mi esposa es de edad avanzada. Y fíjese cómo responde aquí el ángel. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar
contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Al fin de cuentas, tú no me creíste. No vas a poder hablar. ¿Y qué pasó? Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañara que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Al fin de cuentas, ellos probablemente se sentían que nadie los comprendía. Ellos habían pasado por vergüenza toda su vida, como si hubieran hecho algo malo, y por eso Dios los estuviera castigando y que no estuvieran teniendo un hijo. Y ellos estaban orando, Señor, dame un hijo. Y aquí el Señor les responde. Y aquí el Señor les da un hijo. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que Él iba a ser el precursor del Mesías. Aún aunque estaban en edad avanzada, el Señor quería enviar esa bendición. ¿Zacarías le creyó al principio a Dios? No. Bueno, aquí tenemos otro caso. Vamos a leerlo. Versículo 26. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Aquí estaban comprometidos ellos, pero todavía no estaban casados. Bueno, legalmente estaban casados de acuerdo a la costumbre judía, pero todavía no se había consumado el matrimonio, todavía no se habían juntado. Era la manera en que ellos hacían la costumbre de los judíos. Ya era como un compromiso formal que ya no se podía interrumpir, a menos que hubiera sido un caso como grande, ¿no? Fornicación, una cuestión así, se podía entonces interrumpir, pero prácticamente ya estaban legalmente casados, pero todavía no se habían juntado. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. De repente le llega un ángel. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Sabes qué, María? Tú vas a tener al Mesías. Algo que todas las mujeres probablemente de ese tiempo habían esperado. ¿Seré yo la que voy a tener al Mesías? ¿Seré yo la que voy a tener al descendiente de David? Y aquí María llega. ¿Vas a ser tú? ¡Wow! Y es más, va a ser el Hijo del Altísimo. Va a ser un reino eterno. Definitivamente va a ser una persona diferente, en cierto sentido. Un reino eterno. Y María aquí hace una pregunta parecida a la de Zacarías. Fíjense, ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Zacarías se acuerda que dice, oye, ¿qué señal tendrá de esto? ¿Cómo va a suceder esto? Elizabeth está ya ancianita, yo también, ella ha sido estéril toda su vida. La diferencia fue de que Zacarías no le creyó a Dios, quedó mudo. Aquí María sí le creyó. Por eso es que no quedó muda después. Después, obviamente, sabemos que Zacarías habló. No es que Dios lo dejó mudo todo el tiempo. Pero aquí Dios no le dijo a María, María, no me creíste, te quedas muda como Zacarías. No. María sencillamente creyó, sabía que Dios iba a tener ese favor, pero menciona, bueno, yo soy virgen, no he tenido relaciones con José y no vamos a tener hasta que se consuma el matrimonio y se haga ya esa consumación final. ¿Cómo es que voy a tener un hijo? Uno, bueno, diría, naturalmente, pues no se puede tener un hijo, a menos que no haya relaciones, obviamente. Bueno, una muy válida pregunta.
fíjese cómo le responde el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Al fin de cuentas, María, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Y así es como vas a tener un hijo. Él te va a cubrir con su sombra. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Al fin de cuentas, María, si Dios quiere darte un hijo sin tener relaciones, y es la manera que va a suceder, porque este va a ser hijo del Altísimo, Él lo va a hacer. ¿Quién es ese niño? María le creyó, y fíjense cómo mencionó. Aquí tienes la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. ¿Quién es ese niño? Sabemos, Jesús es Dios mismo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Había un Verbo que estaba con Dios en el principio, había un Verbo que era Dios, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo, Dios Hijo, el Hijo unigénito del Padre, se hizo un ser humano y habitó entre nosotros. Por medio de María, el Espíritu Santo vino sobre María. José no fue el papá de Jesús. Fue Dios mismo haciéndose un ser humano como nosotros. ¿Por qué lo hizo? Lo que vamos a festejar son los tiempos navideños. ¿Qué representa eso? De que Jesús vino a ser como un bebé, como un ser humano, con nuestras debilidades que tenemos como seres humanos. No somos todos poderosos o como seres humanos, no somos dioses, somos personas de carne y hueso con debilidades, que pasamos aflicciones, que pasamos dolores. Dios se vino a ser como uno de nosotros. ¿Algo que lo podemos entender? No, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Pero Él decidió tomar forma humana. Y al fin de cuentas, lo que Job decía, ¿cómo me gustaría que hubiera alguien que abogara por mí? Alguien que le dijera a Dios, ¿sabes qué? Job ha tratado de andar en tus caminos. Es más, Job te ha seguido. ¿Cómo me gustaría que hubiera alguien? Dios, porque él pensaba que Dios no lo entendía, Dios sí lo entendía. Pero aquí está lo que Job estaba pidiendo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, quien dio su vida en rescate por todos. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Sabemos que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay? No, es que para Dios pues hay muchos caminos. Si no vas por Jesús, pues también puedes ir por los santos o María, o pues también el profeta Mahoma te puede ayudar. ¿Quién fue el único que se hizo? Es Dios y se hizo un ser humano como nosotros. Y es tanto Dios como hombre. Jesucristo. ¿Podemos decir que nadie nos entiende? Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque aún sin pecado. Dios mismo fue tentado absolutamente en todo, tal como nosotros somos tentados, ¿pero qué? Pero sin pecado. ¿Podemos decir que alguien no nos entiende? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir y hallar gracia. La gracia que nos ayude, en el momento que más la necesitemos. Acerquémonos. Cuando más necesitamos esa gracia, cuando estamos en esos momentos donde ya no aguantamos más, cuando estamos pensando que no hay quien nos entienda y nos preguntamos, ¿hay alguien que en verdad nos entienda? ¿Dios en verdad me entiende? ¿Dios en verdad sabe por lo que estoy pasando? Yo creo que sí, pero lo está permitiendo. Y tal, a veces nos decimos lo mismo que Job estaba diciendo.
pues ¿de qué me sirve de estar tratando de seguir en sus caminos si al fin de cuentas me pasa lo mismo que al que se portó mal? A alguien que no quiere nada que ver con Dios, ¿no está pasando lo mismo? Señor, ¿por qué? ¿Tenemos la respuesta? Yo creo que sí. Él nos dio la respuesta. Ese bebé que vino es Dios que se hizo un ser humano y fue tentado absolutamente en todo. No nada más eso. Él tomó tus pecados. ¿Sabes lo que Job más le dolía? Lo que más le dolía es que él no podía defenderse con sus amigos ni con Dios, en cierto sentido. De que él sabía que él no había hecho algo por lo cual Dios le había enviado todas esas tribulaciones. Él sabía que había estado en los caminos del Señor, que lo había seguido. Y a Job era lo que más le dolía, todavía más que el sufrimiento físico. Era la cuestión emocional, de que sus amigos le decían, arrepiéntete y todo te va a salir bien. Y él mismo pensaba que Dios así pensaba también de él. Dios al fin de cuentas lo confrontó. Y le dijo, ¿en verdad quieres irte a juicio conmigo? Bueno, te voy a hacer unas preguntas para ver si en verdad puedes disputar conmigo, porque yo creo que tú tienes mucha sabiduría, Job. Y le empezó a hacer pregunta tras pregunta tras pregunta. A ver, ¿tú estabas ahí cuando yo creé las estrellas? Es más, yo las puedo nombrar por nombre. Quiero que tú me las nombres. Quizás algunas de ellas, nómbrame, no sé, 10,000, al menos 10,000 de ellas, ¿no? Que le hubiera dicho. Se hubiera quedado, pero sí, calladito. ¿Tú hiciste las constelaciones? Es más, tú pusiste los fundamentos de la Tierra. Tú le pusiste, en nuestros términos sería, tú le pusiste la gravedad, tú hiciste orbitar los planetas, todo eso. Él se lo planteó en los términos de que él entendía, obviamente. Y al fin Job se quedó, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por haber hablado de esa manera. Una vez hablé, lo único que te respondo es que me arrepiento en cilicio, en cinicia. No se arrepienta de que había hecho algo malo. Se arrepiente de que pensó que Dios no lo entendía. Se arrepintió de eso. ¿Qué acerca de cuando tú estás en sufrimiento? ¿Qué acerca de cuando no salen las cosas como tú querías? ¿Sabes qué? No tiene nada de malo que tú vayas con Dios y te desahogues delante de Él. Es más, si te desahogas como Job se desahogó, Dios no se enojó tanto con Job con eso. Sí, obviamente lo hizo ver su ignorancia y Dios nos va a hacer ver nuestra ignorancia. Pero desahógate delante de Él. ¿Sabes qué te va a ayudar? Te va a ayudar a llegar al mismo punto que llegó Job. ¿Cómo me gustaría que hubiera alguien que me entendiera? Que hubiera alguien que abogara por mí. ¿Quién es esa persona? Amén. ¿Vas a creerle? Jesús vino. Se hizo un bebé. Es lo que estamos celebrando. ¿Por qué se hizo un bebé? Un ser humano como nosotros. Porque quería llevar todos nuestros pecados, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras dolencias. Entonces, que al fin de cuentas no es que tú vayas a llegar con Dios, Señor, pues yo sé que pequé contra ti, pues ¿qué voy a esperar? ¿Sabes qué? Jesús murió por ti. Y Él te puede perdonar todos tus pecados. Es más, ya lo hizo, si ya lo tienes en tu vida, en tu corazón. Entonces tú puedes llegar con confianza delante de Él. Decir, Señor, yo sé que no estoy pasando esto porque tu ira está sobre mí, porque ya no hay más ira. Ya tengo a Jesús en mi vida. Y la verdad me cuesta trabajo por lo que estoy pasando. Pero Señor, tú me entiendes. Yo no sé. Es más, ni siquiera sé cómo voy a salir al fin de cuentas. Pero yo sé que tú fuiste tentado, tal como uno es tentado. Porque me amas y porque me entiendes. Y tal como Job no entendió lo que le estaba pasando a él, Dios, es más, al fin de cuentas no le dijo a Job, ¿sabes qué, Job? Esto fue lo que pasó. Mira, Satanás llegó y me dijo que si te hacía esto, tú ibas a blasfemar delante de mí. Es más, ni le dio explicaciones Dios a Job. Sencillamente le dijo, Job, yo soy mucho más sabio que tú. Pero ¿sabes qué? Yo cuido de ti. Y a pesar de que pases por fuegos, por tribulaciones, a pesar de que estás pasando por esas aguas que se están ahogando, Job, yo cuido de ti. A tal manera que ahorita mismo te estoy enfrentando y estoy hablando contigo porque yo cuido de ti. Ahora nosotros tenemos mucho más ventaja que Job. Nosotros ya sabemos qué pasó.
Nosotros ya sabemos que Dios se hizo un ser humano. Nosotros ya sabemos que Él murió, y a tal manera Él murió por nosotros. ¿Sabes qué? Llega con fe. No entendemos los planes, no. Te puedo decir por qué te está pasando eso, la verdad no sé. Pero sí te puedo decir, hay alguien que te entiende. Y ten esa confianza. ¿Y sabes qué vas a hallar cuando llegues a ese punto en tu vida? Lo mismo que halló Job. Halló paz. Halló tranquilidad con Dios. Y después Dios le dio todo. Le recuperó la salud, le dio todas las bendiciones, le dio hijos, hijas. ¿Sabes qué? Al fin de cuentas, estamos aquí nada más como una prueba. Va a llegar un momento en que Dios te va a dar absolutamente todo. Una mansión de oro. Vas a tener todas las riquezas, vas a tener toda la felicidad. Pero mientras que estás en esta prueba, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a creerle a Dios. Vamos a tener un tiempo de orar. Póngase de pie para meditar en lo que hemos escuchado. Quizás también me estés viendo ahí por el internet. Y también quizás te encuentres en una situación difícil. O también aquí mismo. O quizás no estás en una situación difícil, pero tú sabes que a veces te sientes así. Nadie me entiende. Nadie sabe por la situación por la cual estoy pasando. ¿Sabes qué? Si me estás viendo ahí y tú no tienes a Jesucristo como Salvador, sencillamente Él está a la puerta tocando en tu vida. Él ya murió por tus pecados. Tú no tienes que tratar de cambiar y decir, Señor, me voy a tratar de portar lo mejor posible para que tú entres a mi vida. No, al contrario, Dios no vino a llamar a justos, a pecadores vino a llamar al arrepentimiento. Nada más dile, Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, sálvame. Tú cámbiame, Señor. ¿Sabes qué? Cuando Dios entra en tu vida, no se sale. Ahí se queda. Y tú ya vas a tener paz con Dios.